A todos los hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría verles nuevamente en esta lluviosa mañana. Bueno, a pesar de las dificultades y los obstáculos, podemos ser unos cuantos y saludarnos nuevamente como cada domingo. Vamos a empezar con una breve reflexión, muy breve reflexión sobre algo del cual seguramente han escuchado en estos días. El pasado 23 de noviembre se celebró en todo el país el Día de la Soberanía Nacional, el Día de la Soberanía Nacional, en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, en el que quedó evidenciado la valentía y el sacrificio de los argentinos ante un enemigo muy pero muy poderoso, que lo superaba ampliamente en todo aspecto, como el ejército anglo-francés. El 20 de noviembre de 1845, barcos de bandera inglesa y francesa intentaban retomar el río Paraná con el objetivo de poder comerciar libremente. Juan Manuel de Rosas, en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado también de las relaciones exteriores de lo que era en ese momento la Confederación Argentina, designó para la defensa del territorio nacional a Lucio Mansilla, que ante ese peligro evidente diseñó un sistema en donde armó unas cadenas muy pero muy gruesas colocadas sobre unos lanchones, ¿sí? Esas lanchas tenían numerosos explosivos y bueno, a pesar de eso, la flota anglo-francesa logró ingresar, ya que lo superaba en armamento, pero a pesar de ello no pudieron a futuro establecer esas relaciones comerciales. A raíz de ese hecho, se declara la soberanía nacional en virtud de el impedimento que tenían otras naciones de poder navegar libremente nuestros ríos, ¿sí? Es decir que en ese momento el gobierno designó y ejecutó una ley para reconocer la soberanía nacional sobre los ríos del interior. Si nosotros leyéramos o esbozáramos alguna definición de soberanía en un plano natural, en una definición simplemente de diccionario, podríamos decir que sería como la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Otra definición podría llegar a ser independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Desde un plano tal vez más espiritual, podemos esbozar la definición de soberanía de Dios o soberanía divina, diciendo que puede tratarse de un absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas, un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios, la verdad que no está limitada, ni está dada a Él, o sea, nadie le dio esa soberanía. Pero es absolutamente sin límite y es el derecho personal de Dios. Otra definición podría ser la siguiente: autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único creador y único gobernante del universo. No puede existir otro porque Él es el primero y el último. Antes de que todo fuera, Él ya era. Y un accionar tal vez contrario de nuestra parte
tocante a la soberanía de Dios puede consistir en tener una actitud de orgullo frente a lo que Él es. En Salmo 147, versículo 6, dice: Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Cuando alguien desea enaltecerse, empezando a considerarse superior a los demás, el Señor le enseña, nos enseña, que Él es el único de recibir la gloria. Toda gloria que no es para Dios es sencillamente vanagloria. Y este principio se manifiesta tanto hoy como, por ejemplo, en los tiempos del profeta Daniel. Allí la figura de Nabucodonosor nos sirve para demostrar esto que estamos diciendo. Aún cuando se trate de gobiernos paganos, Dios los utiliza aún para su gloria. Si prestaron atención a la lectura que nos leyó Tomás, allí hay el relato de un sueño. Es Nabucodonosor mismo quien se encarga de relatar detalladamente ese sueño. Me hace recordar un poquito al pasaje de Job, ¿no? Un pasaje de Job que está allí en el capítulo 33, que dice así, se los leo. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Si con frecuencia, antiguamente, cuando no existía el manuscrito, el canon bíblico, Dios muchas veces habló a los hombres a través de sueños. Y esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. En una primera oportunidad, Dios había hablado ya a Nabucodonosor a través de un primer sueño en la que le mostró los reinos gentiles. En otra oportunidad, le habló desde un horno de fuego. Pero ahora le vemos, ¿sí?, interpretando este sueño en la que se observa la imagen de un árbol que fue derribado. Un gran árbol. Si prestaron atención a la lectura, decía que se podía ver desde cualquier punto de la tierra. Un árbol que directamente fue derribado. Y era una advertencia a Nabucodonosor de una inminente demencia que le iba a ocurrir si no se arrepentía. Un año después, lo vemos ya demente y fuera de razón. Y bueno, esto es porque había elegido colocar como rival nada más y nada menos que al Dios Altísimo. Podemos leer sus propias palabras. Dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y bueno, el efecto de esa declaración fue realmente muy claro. Dios le abrió los ojos y sintió verdaderamente tocada su conciencia, recordándonos que el hombre no es arquitecto de su propio destino. Realmente no somos arquitectos de nuestro propio destino. Bueno, si contextualizáramos un poquito todo lo sucedido e hiciéramos un resumen de esa visión, bueno, el árbol era tan grande que las bestias, es decir, los animales podían recostarse debajo de él, las aves podían hacer sus nidos. Luego un ser celestial clamó a gran voz que el árbol fuese cortado, dejando solamente la cepa de sus raíces.
En la primera sección del relato, bueno, vemos el sueño en sí, luego vemos la interpretación que Daniel le hace a Nabucodonosor sobre ese sueño, luego vemos una instancia donde se ve la humillación que Dios tuvo que hacer respecto a este rey tan pero tan orgulloso, y luego vamos a ver detalladamente el reconocimiento que tuvo Nabucodonosor en cuanto a la autoridad de Dios. Fíjense cómo un rey tan orgulloso, una vez que había superado esa enfermedad, cambia el tono de sus palabras. Escuchen las palabras de Nabucodonosor. Ya se había curado de esa enfermedad. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicada. Nabucodonosor diciendo, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo, Nabucodonosor, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Bueno, la forma de la declaración es muy corta y sin adornos y florituras accesorias. Dice, Nabucodonosor, rey, dirigida ¿a quién? A todos los pueblos que habitan esta tierra. ¿Sí? Parecería ser como el saludo, obviamente en un sentido diferente, ¿no? El saludo de Pablo en sus cartas, paz os sean multiplicadas. Bueno, ¿y cuál era el objetivo de esa declaración? Dar a conocer a todos la providencia, las señales y milagros que Dios había hecho con él. ¿Sí? Ahora que se ha recuperado de su enfermedad, siente como una deuda, y es por eso que declara esta cuestión. Vamos a leer nuestra primera conclusión. Debemos dar gloria a Dios, no solo alabándole por sus misericordias, sino también al confesar nuestros pecados, aceptando también la consecuencia de nuestra iniquidad y diciéndole a todos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Ese es un punto rescatable en Nabucodonosor. Reconoce su enfermedad, da gloria a Dios por haber sido disciplinado, ¿sí? Y también le dice a todos que Dios ha hecho un milagro con él. Allí en el libro de Lamentaciones se refiere a la palabra locura como pecado, ¿no? Y Dios ha sanado la locura de nuestro pecado. Como estamos sanos ya, debemos decirle a todos, a todo el mundo, lo que Dios ha hecho con nosotros. La alarma fue dada cuando él estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Y ya había conquistado recientemente a Egipto, había completado sus victorias, terminado las guerras, más o menos hacia el año 35 o 36 de su reinado. Allí tuvo el sueño y se cumplió un año más tarde. Siguieron los 7 años de su locura y al recuperarse de ella, escribe todo esto y muere en el año 45 luego de comenzado su reinado. Él había llamado a todos los sabios de Babilonia. Ninguno pudo interpretarle su sueño. Tocante con Isaías allí 47, que dice, nada le habían de servir a Babilonia sus muchos consejeros cuando llegase la hora de la destrucción. ¿Sí? Y la lectura dice, bueno, hasta que vino a mi presencia Daniel. Hasta que vino a mi presencia
Daniel? Bueno, se dio cuenta de que la palabra sabia de Daniel iba a poder interpretar eso. ¿Cuántos hay que acuden a Dios como último recurso? Es interesante que nosotros tengamos a Dios como nuestra primer fuente de consulta cuando algo nos está sucediendo, ¿sí? Y no considerar a Dios o consultarle luego que han pasado otras voces que nunca fueron consecuentes con un consejo sabio, ¿no? Segunda conclusión. Nunca debemos recurrir al consejo de Dios cuando se han agotado los recursos que tenemos a mano. Dios ha de ser nuestra primera fuente de consulta, que nos ha de permitir interpretar todo aquello que nos sucede. Daniel le había interpretado ese sueño. La Biblia cuenta que había quedado atónito, había quedado pensativo como cerca de 1 hora, porque le tenía que manifestar al rey esa verdad. Y le dice, el árbol que viste, eres tú mismo. ¿Cuál era la sentencia? Que él había ser depuesto de su trono y aún echado entre los hombres para morar como qué, como las bestias del campo. ¿Sí? De forma que, dice la Biblia, le apacentarían como hierba del campo, como a los bueyes. ¿Sí? Y esto había de ser durante 7 años, al cabo de los cuales, vuelto en sí, necesitaría reconocer la soberanía de Dios. Llama la atención, hay una expresión que dice, luego de que reconozcas de que el cielo gobierna. Llama la atención eso. En vez de decir, luego de que reconozcas de que Dios gobierna, dice de que el cielo gobierna. ¿Sí? La expresión cielos para designar a Dios tan frecuentemente utilizada en lo que fue el judaísmo tardío, es en todo el Antiguo Testamento solo utilizada aquí. La expresión cielos, ¿se acuerdan ahí en la parábola del hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Eso lo pueden detectar bastante claro ahí en la Biblia. Y Daniel dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. No le mencionó, por ejemplo, la presencia de algún médico que le sanase esa enfermedad, sino algo mucho más profundo, reconocer la soberanía de Dios y cortar con su pecado. Cortar con su pecado. Había oprimido mucho a sus súbditos y se había comportado realmente de mala manera con sus aliados. Tercera conclusión. En muchas oportunidades, Dios ha de necesitar valerse de sucesos o de situaciones amargas a fin de humillar nuestro corazón. Cortar definitivamente con el pecado voluntario, es decir, con el pecado de los cuales somos conscientes, a fin de que finalmente coloquemos a Dios como el Rey soberano de nuestras vidas. Como todo lo que Dios dice se cumple, esto deja ver en algún aspecto la paciencia de Dios, ¿no? Si ustedes son cuidadosos con los tiempos, vemos que Dios le da a Nabucodonosor un periodo de gracia de 1 año, porque esta demencia fue 1 año después de esta primera alarma, ¿sí? Y Dios le había dado 1 año para ver si se arrepentía, y eso no sucedió. Otro aspecto que se deja ver de esta historia es el orgullo, la altivez. Dice que se paseaba por el palacio real de Babilonia
pomposo y lleno de soberbia. La ciudad aparece grandiosa a sus ojos y él mismo dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Eso podría llegar a ser verdad en parte, porque la ciudad existía mucho antes que él tomase el poder. Parecería ser parecido a las palabras de César Augusto con referencia a Roma, cuando dice, la encontré de ladrillo, pero la dejé de mármol, ¿no? Ese orgullo, esa soberbia. Y puede ser que muchas situaciones que vivimos en nuestra vida sean tocantes a esa palabra de Dios que nos quiere decir que hay tal vez algún orgullo oculto del cual no nos damos cuenta, pero es necesario que atendamos. Allí en el Salmo 139 el salmista dice, examíname, oh Dios, y fíjate si hay algún camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Siempre estar atento, no solo con el pecado voluntario y consciente, sino también con tal vez alguna actitud de orgullo que no logramos detectar bien. ¿Cuál fue el castigo? Bueno, perdió su honor. El orgullo hizo que él fuera depuesto de su trono. Y también perdió su honor como hombre, porque fue echado ahí como las bestias del campo. Es decir, quien se sintió superior a todos, ahora estaba realmente ni siquiera en el mismo rango, estaba humillado, porque ya había perdido, fruto de esa demencia, su honor como persona, como hombre. El que se sentía arriba ahora estaba por debajo. El cumplimiento de la sentencia, pasó el año de gracia, no se hizo esperar. Dice, en aquel mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. ¿Sí? Al marchársele su inteligencia y su memoria y quebrarse todas las facultades de un alma racional, hubieron de echarle de la sociedad como alguien que era digno de sufrir realmente ese castigo, ¿no? Vamos a leer nuestra conclusión final a fin de terminar este pequeño estudio. Leemos juntos. Debemos dar gloria a Dios, no solo alabándole por sus misericordias, sino también al confesar nuestros pecados y aceptar el castigo de nuestra iniquidad. Nunca hemos de recurrir al consejo de Dios cuando se han agotado todos los recursos que tenemos a mano. Dios será nuestra primera fuente de consulta. En muchas oportunidades, Dios ha de necesitar valerse de sucesos o situaciones amargas a fin de humillar nuestro corazón y cortar definitivamente con el pecado voluntario. Reconozcamos la soberanía de Dios por encima de nuestra propia autoridad. Él es nuestro Rey soberano, quien nos compró con su sangre y nos hizo para nuestro Dios. Cada vez que queramos anteponer nuestro deseo, nuestra voluntad, por sobre la soberanía de Dios, recordemos que Él nos compró con su sangre, ya no somos de nosotros mismos, o sea, somos de Él. Él nos ha comprado con su sangre. Así que sin duda Dios ha de guiar nuestras vidas de la mejor manera, depositemos toda la confianza en Él, que sin duda será un camino que sea de su agrado, del agrado de Dios por sobre todas las cosas. Bueno, nada más y que el Señor les bendiga.